18 minutos se pasaron desde las 9 de la mañana y estamos en Radio Victoria 98.5 con Despertate de este lunes. Un lunes realmente, como te dije recién, maravilloso, de cielo despejado, muy primaveral. Y te había adelantado también en la mañana de hoy que íbamos a tener la visita del concejal Juan Pablo Turi, concejal del Frente Renovador, que lo hemos invitado para charlar acerca de, bueno, de política, acerca de su actividad política por estos días, porque ustedes saben fue delegado municipal en 2 oportunidades, Juan, en Bartolomé Babio. Y bueno, por ese motivo entonces hemos invitado a Juan para charlar con él. Juan, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Buenos días, Horacio, ¿cómo Bien, estás? le pegué con el micrófono, pero nunca le pego, siempre se quedan hablando. Hay que repetir el saludo. ¿No? Buen día a vos estás? y a toda tu audiencia. Bien, la verdad que como decías recién, un día primaveral, un día muy lindo para arrancar la semana. Totalmente. Bueno, Juan Pablo, te hemos invitado para charlar, como dije recién, de política, de tu actividad en la política, de tu desarrollo y, bueno, de tu actividad como concejal por estos días, ¿no? Que estás dentro del Frente Renovador. Y yo creo que antes de empezar, porque vos asumiste como edil del Frente para la Victoria, después, bueno, se produjo el pase del Intendente Carballo al sector, no solo del Intendente Carballo, sino también de la gente más cercana y allegada a él, al Frente Renovador. Y yo creo que la pregunta de rigor es precisamente eso, el porqué de la elección del Frente Renovador para seguir desarrollando su carrera política. Sí, el detalle que vos haces en la presentación de la pregunta es correcto, Horacio, y bueno, tu capacidad como periodista que haces política durante mucho tiempo te da el panorama para desarrollarlo. Tengo claro que a todos los argentinos la letra de la Constitución Nacional nos indica que no hay reelección indefinida, que son 2 periodos presidenciales consecutivos y hay que hacer la alternancia. Y en ese concepto la Presidenta de la Nación dejaría de ser presidente y se le acota la posibilidad de una reelección. En ese contexto se abren nuevos espacios de conducciones dentro del espacio al cual yo pertenecí, porque hay algo que no voy a hacer nunca, es negar un espacio de pertenencia, pero claramente la continuidad política en la conducción de ese espacio no me contiene. No, es una cuestión personal y de un grupo de gente que estamos trabajando de hace unos años ya con el intendente. Entendíamos que era un espacio que no nos contenían la sucesión, digamos, por decirlo de una manera, tanto a nivel de la presidencia como a nivel de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto pasaron cosas. De diciembre a enero, de diciembre del 2013 a enero del 2014, pasaron cosas como por ejemplo una devaluación, que es para mí un concepto, una medida ortodoxa de la economía argentina, la cual yo no comparto. Es una medida que el gobierno la había evitado durante mucho tiempo y sin embargo en enero de este año la tomó como una medida paliativa a sus conflictos de caja o de divisas. Creo que podría haber sido evitable en un diálogo profundo y sincero con los sectores productivos de la Argentina. Se podría haber evitado la devaluación. Se tomó esta medida. Si vos me decís cómo se podría haber evitado y si todos a través de los medios nos enteramos que hay 30.000 millones de dólares en soja retenida, haber buscado la liquidación de esa soja, si se sabía que venía hacia la baja el precio internacional de la soja, se podría haber consensuado rápidamente en una mesa real, concreta. Las diferencias por lo general hay que tratar de resolverlas en serio y tratar de generar un nuevo espacio. Uno en el punto de la inflexión de la diferencia nace los acuerdos, ¿no es cierto? Cuando se hacen inflexibles las posiciones hay que buscar un nuevo acuerdo y ese nuevo acuerdo deja inconforme a todo el mundo. Claro. Pero esa es la forma de construir un acuerdo. Eso no se buscó, se devaluó y cuando vos hablas de devaluar hablas del salario real. Y que es una medida que yo no comparto, haber devaluado el salario real a la gente y como consecuencia, como segunda consecuencia, un proceso inflacionario que lo vivimos todos en la Argentina, lamentablemente, no lo festejo, porque al contrario,
porque uno tiene familia y porque tiene Sí, vecinos. es un mal que nos afecta a todos. Y no te escapás, en algún punto Claro. te va a alcanzar antes o después, pero te va a Sí, alcanzar la inflación y es dolorosa. Lo que ya yo tengo 43 años, hemos vivido procesos del año 89, el año 90, el 2001, 2000. Fueron procesos durísimos, por sobre todas las cosas para la gente, para la persona que inclusive con un salario empieza a tener problemas en su hogar. Y eso la verdad que es una cuestión que me marcó en mi humor y sinceramente no lo comparto para nada. Y después se dieron cosas posteriores a esa devaluación que fueron peores. Y ya en el ámbito, hablando de los que supuestamente son candidatos, como es el caso del gobernador de la provincia, que en el mes de marzo toman decisiones totalmente equivocadas e inaceptables, como es no girarle los fondos a los comedores escolares, pero no en marzo. Hace 8 meses que no se pagaban los. Entonces yo considero que se puede tomar medidas de racionalización del gasto. En la provincia sí se puede. Por ejemplo, poner menos carteles naranja y pagarle más a los comedores escolares. Se hizo tarde, se le pagó tarde a los comercios, que son proveedores, que tuvieron una paciencia enorme, pero que estaban en una situación que era límite para ellos. Y eso yo creo que no le puede pasar a una gestión de gobierno, mucho menos los que tenemos una forma de sentir y de pensar, o por lo menos nos expresamos peronistas, tenemos que saber que ese tipo de circunstancias hay que evitarlas. Todo eso no se evitó y llegado el mes de mayo, cuando el intendente planteó su posición, parte del departamento ejecutivo lo acompañó y yo como concejal tomé una decisión personal. El bloque, en ese momento que lo conformábamos 6 concejales, no lo entendió así, en su mayoría, yo sí, por eso formamos lo que se llama un bloque unipersonal, Magdalena de Pie. Si bien el Consejo Deliberante tiene 2 concejales más que están dentro del Frente Renovador, nosotros formamos un bloque adhiriendo al Frente Renovador que se llama Magdalena de Pie, como decía antes recién. Entonces creo que ese es los motivos que desencadenaron en el mes de mayo la decisión que se tomó, y también después con vistas al futuro, lo que te decía, no nos comprendemos en ese espacio. Yo ya no me encuentro en un espacio conducido por los que asoman en primera fila como candidatos dentro del Frente para la Victoria. Claro, seguro. Juan, fueron muy criticados, ¿no? Y bueno, todo tipo de calificativos por parte del propio peronismo. Sectores del peronismo. O de sectores del peronismo, bien dicho. Pero bueno, pero por ahí también, porque bueno, uno dice, hay que estar en las buenas y en las malas, pero debe ser muy difícil permanecer en un espacio donde se hace oídos sordos a la crítica interna, porque podés estar en desacuerdo o no podés escuchar lo que dice la oposición, pero cuando tus pares, dentro del Frente para la Victoria estamos hablando, cuando tus pares te están advirtiendo, te están señalizando posibles problemas, cuando tus pares están indicándote que te estás equivocando y vos haces oídos sordos, me parece que en cierta manera es como vos decías recién, y yo no tengo nada que ver con esta gente. Mirá, vamos por parte de la pregunta tuya, pues es extensa. En la apreciación, cuando yo te corregí un sector del peronismo, no es una corrección, disculpame, gracias. No, está bien, pero aparte es correcto lo que decís, porque son sectores. Un sector, y dentro de ese sector hay algunos muchachos que tienen una apreciación oportunista del peronismo. Se hicieron peronistas después que se armaron los problemas, pero en realidad tienen una pertenencia a una agrupación política que tiene como condición el agravio, que es la cámpora. Yo lo puedo decir acá en los medios de comunicación, porque también lo dije internamente, a mí no me representa. No es mi representación, no es mi intención de construcción política. Claramente fueron los que más nos insultaron, tuvimos episodios extremadamente desagradables. Y los puntos, yo hoy te decía hace un ratito que los puntos de inflexión deben servir para generar nuevos acuerdos. Estos muchachos son inflexibles, toman las redes sociales, te encuentran en un lugar y te insultan, y
y se creen que eso es la construcción política. Pero mi pensamiento es que eso está en las antípodas de la construcción política. Un tipo que insulta porque no tiene una idea. O sea, vamos a hacer, lo da vuelta a los sacudidos y no se le queda una idea, como se dice en la calle habitualmente. O sea, pues si te tiene que insultar es porque no tiene cómo rebatirte cuestiones políticas. Después hacia adentro nunca era fácil que te escuchen. A mí jamás, pero al intendente que es una persona de diálogo permanente, no se lo escuchaba fácilmente. Entonces, discúlpame, Juan, para no equivocarnos. Yo la referencia que te hacía acerca de no escuchar por ahí a tus propios o a tus pares, no me refería por ahí tanto a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no? Que permanentemente se critica a la presidenta, al propio Frente para la Victoria o al gobernador por no escuchar a sus pares. A eso me refería, a ese yo iba. No es fácil que te escucharan, tal vez no se sientan con la obligación de hacerlo, pero vos dijiste algo de las buenas, hay que quedarse en las malas. Nosotros en el año 2008, yo era delegado municipal de Babio, como vos sabés yo vivo en Babio, y en ese momento fue un año muy difícil. Se había triunfado en las elecciones del año 2007, en el mes de octubre, y en marzo se generó un conflicto nacional, o sea, nos atravesaba a todos, con la famosa resolución 125. Y esa sí que era mala, porque había que pasar por los piquetes en las rutas, había que sufrir los scratches en la puerta de mi casa, y nos quedamos porque sabíamos que el proceso ese de esa coyuntura de pelea iba a pasar. Ahora, en ese momento nos quedábamos los que teníamos caras visibles en cargos visibles. Yo no vi a un montón de compañeros que después sí los vi insultándonos. No los encontré en ese momento, no estaban. Cuando vos tomás una decisión personal y pública, porque Fernando hizo su decisión pública y yo también hice mi decisión en forma pública, los encontramos insultando. Pero estuvimos en procesos malos, de momentos malos, y nos quedamos porque estábamos convencidos de que podíamos construir una alternativa mejor. Pero bueno, eso se fue cerrando cada vez más y a los intendentes lo fueron escuchando cada vez menos. Eso es una realidad. Hoy hay pocos intendentes que se sientan escuchados. Muchos están comprometidos por cuestiones presupuestarias. Y ciertamente uno los comprende porque hay que pagar el sueldo, porque hay que pagar el aguinaldo, porque hay que mantener los hospitales, los centros asistenciales, la asistencia directa a personas con situaciones económicas de carencia, que se está notando cada vez más, hay cada vez mayor cantidad de reclamos, había pasado ese reclamo y ahora se vuelve, sensiblemente se empieza a sentir nuevamente. Entonces, esto de que uno abandonó las malas, nosotros no abandonamos las malas, nosotros intentamos que escuchen, no escucharon, y vemos un proceso distinto a partir del 2015. Hay un cierre de ciclo democrático, en los plazos como tiene que ser, todo el mundo tiene que acompañar ese proceso, y después habrá un proceso electoral y la gente decidirá. Ahora sí, esa es la realidad. ¿Y cuál es la Argentina que vos que se viene? Y en ese contexto también Magdalena, ¿no? Tiene que ser con mayor consenso, no hay duda. No podés estar enfrentado por cuestiones ideológicas con sectores productivos de la Argentina, bajo ningún punto de vista. Eso hay que corregirlo prontamente. Los sectores productivos de la Argentina tendrán que entender que van a tener que ponerse a trabajar en la productividad argentina, porque también los procesos inflacionarios hacen a que haya procesos de baja productividad. Entonces va a haber que discutir cómo se produce en Argentina. No solamente acuerdos para poder exportar ágilmente o importar ágilmente, que es lo que hay que hacer, pero también cómo vamos a producir más y mejor. Con el concepto de que falta un proceso de inversión nuevo. Eso está claro que a eso apuntaron las obras de infraestructura en su momento, porque te voy a contar una anécdota. Nosotros en el año 2005 teníamos la real posición de la industria láctea de Babio, de Bacalín, que si el proceso de ruta no se iniciaba, iban a tener que retirarse de la localidad. Claro. Porque no lo querían proveer, porque se rompían los camiones en los 22 kilómetros de la ruta 54. La logística desvía el tramo a La Plata
y los desvían por Ruta 36 porque no pueden pasar por el tramo de La Plata. Entonces, seguro. ese aislamiento que se le pidió al gobernador, al actual gobernador desde su asunción en el año 2008, esas son las cosas que no te sublevan porque no te escuchan. Es ¿cómo no me podés entender que me faltan 22 kilómetros para yo poder desarrollar un parque industrial y no me lo estás ejecutando? Y esos son los problemas que vamos a tener que afrontar desde hoy. Es un tema, la Ruta 11 es un tema central para poder terminar lo que fue una estrategia de comunicar los pueblos y comunicar Magdalena con la Ruta 36, Babio con las dos rutas, porque hay producción que necesita eso y que le es vital. El día que escuché esas palabras del dueño de Bacalín, te puedo asegurar, Horacio, que la noche siguiente fue muy difícil dormir, porque te dice, yo no puedo seguir trabajando, y vos sabés que ahí había 100 familias contenidas con salario, con trabajo digno. Decir, pero ¿cómo esta persona con algo tan esencial, cómo lo resolvíamos? Y bueno, en ese momento las puertas de la gobernación, era otro el gobernador, las puertas de la gobernación estaban más abiertas, había más oídos, y se hizo una ruta entendiendo que ahí teníamos una escuela agropecuaria, que es la salida de la Argentina siempre ha sido a través del campo, por lo menos así lo marca la historia. El proceso de industrialización que hace Bacalín necesitaba de una ruta como la gente y la comunicación entre los pueblos. Y bueno, se comprendió, se hizo esa ruta. Esto te lo cuento como anécdota para centrar una discusión que Magdalena tiene en el trabajo joven, en el primer trabajo, en el primer empleo y en el empleo de la mujer, que creo que es el gran desafío una vez terminadas las obras de infraestructura que vamos a tener que asumir. Seguro, y aparte está todo interrelacionado. Y si hay algo que hay que reconocer, más allá de que se esté de acuerdo o no con alguna decisión, si hay algo que hay que reconocer es precisamente la gestión que ha realizado Carballo en la inversión que se ha hecho en el partido de Magdalena en los últimos tiempos, en los últimos 10 años. Y que bueno, ahora precisamente por una crisis o por una situación política se ha detenido, pero lo que se ha logrado en inversión pública en el partido de Magdalena es histórico. Hacía más de 50 años que Magdalena no recibía obras de infraestructuras tan importantes como la que ha tenido. Y en ese sentido, ustedes seguramente van a seguir por el mismo camino, la de gestionar para que Magdalena siga recibiendo aportes importantes para el desarrollo. Está a la espera el puerto de Atalaya, está a la espera la Ruta 11. Te digo esto de la Ruta 11 porque el propio Carballo, en una entrevista que le hice para El Periodista, me dijo que la obra de la Ruta 11 la iba a inaugurar Massa. Yo creo que sí. Lo que yo te quiero decir, sí, yo creo que esa es la respuesta correcta. O pienso lo mismo. Vos sabés, Horacio, que en el año 2003, en el año 2002, cuando pretendíamos ser candidatos, entendíamos que había que romper con una lógica en Magdalena de que no se podía hacer obras. Te explicaban, en discursos y en forma oficial, te explicaban que no se podía. Que la provincia no escuchaba. Nosotros sabíamos que si lográbamos tener una vinculación concreta y clara con la provincia, y una vinculación concreta y clara con Nación, más allá de las ideologías políticas, íbamos a poder. Entonces, lo que logramos romper, y algunos pretenden desmerecer, fue esa lógica que no se podía y demostrar que sí se puede, pero que es una gestión diaria de muchas horas, de mucho esfuerzo, y al cual hay que estar dispuesto a llevarlo adelante. Que no duerme, es una cuestión que es permanente, porque vos tenés servicio hospitalario, porque tenés servicio de emergencia, porque tenés la nocturnidad, porque tenés la seguridad, porque tenés distintas actividades que no tienen feriado, que no reconocen ni día, ni hora, ni lugar. Entonces, esa lógica que te digo que quebramos, de la que no se podía, a la que sí se puede gestionando. Para eso tenemos la experiencia. Y podemos decir que lo hicimos. Claro. Claramente participé de un gobierno que rompió con esa lógica, que lo hizo en su momento como promesa de campaña, que dijimos
nación, provincia y municipio, y hoy tenemos la nueva posibilidad para todos los magdalenenses de hacer nación, provincia y municipio. Seguramente ese proceso lo encabezará Sergio Massa a nivel nacional. Habrá un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. No sé, en lo personal uno ve a un intendente, un ex intendente y ahora diputado nacional como lo es Darío Justosi, y a nivel local surgirá algún candidato seguramente dentro del Frente Renovador para conducir el espacio de Magdalena. Pero esa lógica es la que no podemos perder. En eso tenemos mucha experiencia y sabemos que es gestionar. No es que solamente por el hecho de la pertenencia las cosas vienen solas, porque no tienen la obligación de saber cuáles son tus necesidades. Vos, como intendente, tenés que llevar al frente las necesidades y los pedidos y los reclamos de tus vecinos. Vos tenés que ir a reclamar por el hospital, tenés que ir a reclamar por la ruta, tenés que ir a reclamar por el empleo para poder hacer un parque industrial. Eso nace de vos, esa cuestión del reclamo, de la paciencia y la constancia es una cuestión intrínseca de la persona. Pero esa es la lógica que tenemos que llevar adelante para poder construir, para poder continuar construyendo crecimiento en Magdalena. Lleva 10 años, hay que lograrlo por 10 años más. ¿Ese candidato podría ser Juan Pablo Turi, el de Frente Renovador? A intendente, ¿no? Porque sos concejal. Mirá, entre el podría, el me gusta y la realidad son muy distintas. Los que tenemos militancia política nos va gustando siempre un escalón, seguir creciendo. La política es un crecimiento y uno se va sintiendo parte de un espacio, parte de un pensamiento, y en algún momento querés ser parte conductiva de todo eso. Claro. Si la pregunta es esa, sí, me siento capacitado y con ganas y con fuerza como para ser intendente de Magdalena. Sería un desafío personal muy grande, pero al cual me siento capacitado para hacerlo. Tengo 10 años en la gestión. En algún momento nos criticaban porque no teníamos experiencia. Hoy digo que en ese momento estábamos capacitados, hoy tenemos la misma capacidad y la experiencia, ya que hemos sumado a nuestras personas 10 años de gestión. Pero claramente eso nace de distintos consensos. Esto no es una cuestión de bendiciones o de ser de prepo, esto nace de una construcción de consensos con la gente, con el pensamiento que tenés que ir tomando. Yo hoy te planteaba el tema del empleo jóvenes porque lo estoy viendo en la calle cuando me junto con ellos. Y esas cuestiones son las que uno se tiene que ir nutriendo para ver si realmente podés acaparar la atención y la voluntad del electorado. Claro, en ese sentido vos la tenés clara, viéndolo desde el punto de vista que tenés 10 años de experiencia en la gestión pública como delegado municipal, que es el delegado, es el mini intendente, por así decirlo. Tenés funciones que le son propias al intendente a 30 kilómetros de distancia. En el pueblo. Y además, esto de caminar la calle, estar en contacto con la gente y saber cuáles son las necesidades, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Uno también a través de las redes sociales, que es mi página, que tiene mi nombre, Juan Pablo Turi, ahí nosotros, la gente va interactuando. Después también tenemos las reuniones en los barrios, que de a poquito estamos haciendo. Y también, la realidad que uno vive de hoy por hoy dentro del Consejo Liberante, donde también hay planteos, inclusive planteos de la propia oposición, que a veces son válidos porque transmiten cuestiones que ellos captan también de la gente. A veces no son tan válidos, a veces tienen alguna mezquindad política, pero hay planteos que son razonables y que son atendibles. También hecho tal vez de la comodidad que tiene la oposición de no tener la obligación de llevar adelante una ejecución de un programa de gobierno. Seguro. Pero claramente nos tenemos que nutrir, los que tendríamos algún tipo de aspiración, nos tenemos que nutrir de la gente y comprender primero cuál es el desafío que te plantea la gente y por los propios de la administración de un municipio, que tiene poco que ver con lo que te dice la gente que pretende. Vos te dan la llave del municipio, tenés que pagar, asumís un 10 de diciembre, el 30 tenés que pagar el sueldo de aguinaldo, Seguro. y a los 30 días tenés que pagar el mes de enero. O sea, los desafíos son propios de la administración y propios de lo que te plantea la gente.
Juan Pablo Turi, un hombre joven, 43 años, con una experiencia importante en la administración, en la gestión pública, que llegó por otra parte muy joven a Magdalena, ¿no? O Sí. al partido de Magdalena, mejor dicho. Al partido de Magdalena, en realidad, cuando era todo uno, Ujú. cuando era el viejo partido, tengo familiares que en la zona de Jonte que tienen campo, así que empecé a venir de chico. Ajá, De ahí mi gusto con la zona rural claro. y con la realidad rural. A través de ellos, de una tía mía sobre todo, que es profesora universitaria, ella me averiguó, ante mi gusto por la realidad rural y las escuelas agropecuarias, me averiguó lo que era la agraria de Babio. Ujú. Así que yo fui un ingresante cuando la escuela agraria tenía apenas 9 años de vida. Mirá vos. En el año 84 empecé a cursar mi primer año del secundario técnico. Soy egresé a fines del año 89 y ahí viví dos cosas. Ahí me enamoré de Babio y empecé a militar en política estudiantil. Ah, mira. Empezamos en el año 84 con los primeros centros de estudiantes Ujú. y estaba, si te acordás, los primeros debates de la ley de educación del doctor Alfonsín. Y bueno, ahí había acalorados debates, ¿no? Porque estaba, sobre todo en el año 85, porque se quería modificar, o se pretendía modificar la educación. Así que ya te digo, sí, a partir de la niñez, pero más asiduamente en la adolescencia, que estoy en el partido. Viví acá en Magdalena un tiempo, con un emprendimiento, también tenía mi parte privada, Ujú. siempre me gustó el comercio, así que tuve comercio acá en Magdalena. Viví 2 años largos. Y después también por cuestiones laborales volví a La Plata y ya después en el 2001 me radiqué en forma definitiva y formé mi familia. Yo soy divorciado, Ujú. formé mi nueva pareja ya con Anabel, que es mi compañera ahora, que ella es nacida y criada en Babio, tengo 4 hijos. Los 4, vos le preguntás, son de Babio porque han hecho el primario, el jardín, el secundario. Ya tengo uno de 20 y una chiquita. Permitímelo nombrar. Sí, Patricio, sí, dale. Patricio tiene 20 años, Rocío 17, Ana Laura 10 y Angelita tiene 5. Así que estamos completos, tenemos a todos los gustos. Y bueno, estamos realmente muy cómodos en la vida en Babio. Inclusive ellos, la pretensión, por lo menos lo que te dicen en el día a día es que quieren decidir. Por eso hablábamos esto, yo te decía recién esto del empleo joven. Me toca muy de cerca porque es una realidad en mi casa. Claro. Los chicos están, Patricio, en el caso de Patricio, trabaja con el emprendimiento familiar que tiene mi familia en La Plata, pero claramente a él le gustaría tener su vida social y económica en el partido de Magdalena. Seguro. Además entonces de la experiencia en la gestión pública, tenés experiencia entonces en la actividad privada, que eso es muy importante, ¿no? El haber mamado las dos vidas, por así decirlo. Yo tuve que aprender la pública. La privada venía también de la cuestión familiar. Mi papá toda la vida trabajó en una empresa privada como empleado de lo que era el Banco Río. Así que en casa se tenía el concepto porque la preparación de mi papá era esa y él nos transmitía su experiencia de vida. Después sí siempre fui cuentapropista. Después un tiempo fui empleado, pero después decidí ser cuentapropista. Tiene mucho que ver en mis decisiones mi abuelo materno, que él me decía una cosa que yo lo tomé para el lado de la independencia económica, que era: no trabajes de trueno porque la lluvia es para otro. Él me lo decía, porque era justicialista, era peronista. Él me decía que trabajar de trueno significaba que uno consiguiera un trabajo registrado, que tuviera la decencia del empleo. Yo lo interpreté en la independencia del empleo. Entonces siempre me gustó el comercio y bueno, emprendimos ese camino ya hace 20 y tantos años. Turi, ¿qué origen? Italiano. Ajá. Mi abuelo Vicente llegó a la Argentina en el año 1920. ¿Y se establecieron aquí en la zona de La Plata? Y se estableció en la ciudad de La Plata por que había trabajo en los frigoríficos. Él traía
traía como especialidad desde Europa la tornería y en las famosas escuelas técnicas. Claro. Bueno, son muchas las cosas que tengo para preguntarte y para charlar. Esto es largo, seguramente no va a ser la primera ni la última vez que estés aquí con nosotros. Te vamos a seguir invitando para charlar. Vos sabés cómo son los tiempos en los medios. Pero no quiero despedirte sin preguntarte si lo que viene tiene que ver con lo que está haciendo ahora Fernando Carballo con su gobierno, porque yo noto, percibo como que hubo un cambio en los últimos tiempos del gobierno de Carballo en cuanto a la forma de llevar adelante el municipio. Por ejemplo, se le está dando mucha importancia al tema del medio ambiente, se está trabajando en el tema del medio ambiente, se le está dando mucha importancia al tema de la formación, que tiene que ver con el medio ambiente, por ejemplo, la articulación con las escuelas, que las llevan a la estancia del destino, a la reserva de biosfera, la formación o la capacitación del empleado municipal, de la gente del hospital. ¿Tiene que ver con eso también el futuro? Claro, ahora ya es porque llegó el momento. Cuando nosotros porque en el medio hay gente que pasó en la gestión, a la cual respeto mucho, y hay gente que se ha incorporado ahora a la gestión, también a la cual respeto mucho y reconozco sus capacidades. Pero ninguno ha hecho algo mejor que el otro en lo comparativo. Sí, es muy valioso lo que han hecho los dos, a eso quiero significarlo. En el momento que antes de capacitar al hospital, cuando nosotros asumimos teníamos mucho material humano muy valioso, como el que está hoy, pero que no tenía la infraestructura que hoy tiene el hospital. Claro, para darte un tema. Seguro. Teníamos la imposibilidad de discutir ciertos temas porque no podíamos terminar de, por ejemplo, hacer una obra de gas natural para darle una distinta calidad de vida y económica de vida a la gente. Entonces, una persona que no podía calefaccionarse en invierno, ¿qué le íbamos a ir a hablar? ¿De medio ambiente? Claro. O que tenía que talar el árbol para poder quemarlo, para poder tener calefacción por leña, y vos le ibas a decir, no lo tale. Entonces hoy, que tenés el gas natural, que pudiste acceder a mayores niveles de desarrollo de cloaca, a lo cual falta muchísimo, pero que se ha trabajado mucho también, o que podés tener agua potable, que estamos teniendo problemas, pero bueno, pues es un problema de inversión de la provincia, pero que se extendieron las redes de agua potable, que construiste gas natural en las distintas localidades, vos podés ir centrando nuevos ejes de discusión en el partido de Magdalena. Esa es la realidad. No le podíamos decir a la gente en la estructura económica que tenía en el 2004, que estábamos saliendo de una crisis, que vos estabas preocupado por la ecología y el medio ambiente, porque la gente no te lo escuchaba. Claro. Y lo digo con muchísimo respeto, porque inclusive nosotros estábamos abocados a resolver otros problemas. Claro. Hoy, que hay algunos problemas de base resueltos, tenemos que ponernos a discutir estos temas, porque también hacen al futuro. Claro. Porque si nosotros respetamos el medio ambiente de Magdalena, respetamos las reservas naturales, eso no va a dar, respetamos nuestras costas, eso nos va a dar posibilidades ciertas de llevar adelante un desarrollo turístico donde la gente venga a ver naturaleza. Claro. Que los que viven en las grandes conurbanos no lo ven a diario, no tienen esta costa del río que para nosotros es tan habitual, no está. Claro. Un ciudadano de La Plata no tiene, digo La Plata, a pesar de que es una zona que está cerca del río, pero lo que sí ha significado como ciudad, no tiene este aire puro, poder hacer avistaje de aves, o poder tener la naturaleza en el estado que la tenemos nosotros. No, seguro. Aparte, esto hay que cuidarlo como elemento fundamental, inclusive de desarrollo turístico y de desarrollo para el empleo. Claro. Del turismo. Por eso digo que está todo interrelacionado, porque acabas de hablar del turismo y el potencial que existe en Magdalena y en un futuro próximo, ¿no? Con el tema del puerto de Atalaya. Recientemente hemos asistido la semana pasada a un reconocimiento al doctor Donofrio, que es en el Consejo Deliberante, donde, bueno, ahí los conocedores del tema de la ribera o del Río de la Plata, bueno, la importancia que tiene para la región y para la provincia de Buenos Aires,
la creación de un puerto alternativo en ese lugar, ¿no? Por todo lo que implica. Y bueno, hablando del medio ambiente, del medio ambiente, terminamos en turismo y también es un tema para desarrollar, que yo te invito próximamente, nos vamos a poner de acuerdo para venir a charlar de eso y otros temas que quedan pendientes. Te agradezco mucho, Horacio, el tiempo y sí, déjame dos reconocimientos a las madres, a todas y a las familias por el día de ayer, que no lo pudimos hacer, lo hicimos a través de redes sociales, pero bueno, aprovecho tu micrófono. Bien. Y reconocer también la tarea del doctor Donofrio, que si bien lo hicimos en el Consejo Deliberante, también hacerlo de forma pública. Así que te agradezco este espacio y seguramente vendremos en algún momento nuevamente. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias por venir.